En relación con los enlaces que hemos llamado enlaces primarios, nos queda ya el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace relativamente débil. Comparamos la energía con lo que tenemos, por ejemplo, para el enlace covalente o el enlace iónico, pues es relativamente débil. La energía típica máxima de un enlace covalente, de un enlace metálico, está por debajo de la mínima típica para un enlace covalente, por ejemplo, no digamos ya en el iónico, pero sin embargo es probablemente el enlace más abundante porque en la naturaleza los elementos metálicos son con diferencia los más abundantes. El enlace metálico tiene algunas características que lo hacen muy especial y muy distinto de cualquier otro tipo de enlace. Se da entre elementos metálicos, iguales o distintos. Al contrario de lo que ocurre en los enlaces tanto iónico como covalente, que la interacción se extendía entre dos átomos adyacentes, bien dos iones que intercambian iones, o bien intercambian electrones, o bien dos iones que comparten electrones, los átomos que comparten electrones. En el caso de los elementos metálicos, la interacción se va a extender a átomos que están bastante más lejos, iones que están bastante más lejos. Los electrones de valencia van a ser compartidos no solo por el átomo de al lado, sino que van a ser compartidos por todos los átomos que forman el sólido. ¿Vale? Esto es lo que va a hacer que se produzca una interacción que se extiende mucho más allá de los vecinos. Es decir, no va a ser una interacción entre este y este, sino que, puesto que tenemos aquí todos los electrones que están por aquí, pues lo que va a ocurrir es que se va a producir una interacción de mucho más largo alcance, digamos, entre vecinos más que están más alejados. El conjunto que es estable es el conjunto de todos los iones metálicos positivos, cationes, y todos los electrones que están por aquí entre medias, que forman una especie de nube de electrones. Una de las características que le va a proporcionar este tipo de enlace es que es un enlace fuertemente bidireccional, es prácticamente bidireccional por completo. Incluso en el caso del iónico si cabe. Bueno, hay algunas cosas que nos gustaría poder explicar a partir del enlace metálico. Nos gustaría poder explicar, por ejemplo, por qué actúan tanto entre átomos iguales como entre átomos distintos. Es cierto que el enlace covalente, bueno, pues en cierto modo también, el enlace iónico tienen que ser distintos. El enlace covalente sí que puede actuar entre átomos iguales, pero bueno, se produce una compartición a una escala muy cortita. Actúan entre un gran número de átomos. Algunas estructuras podemos llegar hasta tener 12 vecinos próximos. Es decir, no estamos hablando solamente del átomo que tenemos al lado. Los enlaces se mantienen con unas características muy parecidas a las que tienen en el estado sólido en el estado líquido. Los metales líquidos por eso mantienen algunas de las propiedades más notorias de los metales sólidos. Permiten además, es un enlace que permite una transferencia de electrones muy eficiente a lo largo de toda la estructura. Y eso va a tener una consecuencia muy importante, y es una alta conductividad térmica y una alta conductividad eléctrica, como veremos más adelante. Y además hay una cosa muy curiosa, es que si miramos la tabla periódica, la mayor parte de los elementos conocidos son metales. Que algo debe tener de especial este tipo de enlace para que esto sea así. Bueno, hay dos aproximaciones complementarias, no nos vamos a entrar en mucho detalle. Es cierto que esto no es solo válido para enlaces metálicos, vale también en enlaces iónicos, en enlaces covalentes, me va a valer siempre, pero digamos que desde un punto de vista académico de explicar cómo funcionan las cosas se ve mejor en el caso de los metales. Bueno, por una parte la aproximación de los electrones casi libres, por otra parte la aproximación de los electrones fuertemente ligados. Y digo que después hay cosas que serán trasladables a los enlaces iónicos y a los enlaces covalentes, pero vamos a estar en la parte más fácil. Si trabajamos en una aproximación de electrones casi libres, lo que vamos a suponer es que los electrones se mueven casi libremente por toda la estructura, es decir, vamos a tener una red de iones metálicos y moviéndose por entre esos iones metálicos vamos a tener los electrones que se van a mover prácticamente sin ninguna restricción. En el caso de la aproximación de los electrones fuertemente ligados,
vamos a ir casi al contrario, vamos a deslocalizar, vamos a hablar de una deslocalización de electrones covalentes, enlaces covalentes. Algo parecido a lo que ocurre en algunos compuestos orgánicos, que probablemente recordaréis como el benceno, pero extendido a todo el cristal. Es un concepto un poquito más complicado, pero bueno, en cualquier caso, las dos cosas nos van a llevar a la teoría de bandas. Como os decía antes, la teoría de bandas no es exclusiva de los metales. La teoría de bandas se va a poder formular para cualquier tipo de sólido. De manera que, bueno, no estamos haciendo una restricción. Vamos a ver qué es lo que pasa en el modelo de electrones libres. El modelo de electrones libres es un modelo clásico, un modelo en el que no intervienen términos cuánticos de una especie, entre comillas. Deriva de la teoría cinética directamente. Los electrones describen movimientos que son aleatorios, la teoría cinética, como si fueran los átomos de un gas. Y lo que ocurre es que cuando yo aplico un voltaje, como sus electrones son partículas cargadas, cuando yo aplico un voltaje va a aparecer un movimiento de deriva, por tanto, una corriente eléctrica. Ese es un comportamiento muy lineal, muy simple, y entonces explica muy bien la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos vamos a otra cosa que también debería ser muy fácil de explicar, como es el calor específico, pues resulta que el calor específico de los metales y de los aislantes es muy parecido. Sin embargo, si yo muy bien en la descripción, desde el punto de vista de teoría cinética, exclusivamente, los metales deberían tener un calor específico del orden de 4,5 R, y sin embargo, lo que se observa es de 3 R, lo que en el caso de los aislantes, R es la constante universal de los gases. Si vamos a un modelo cuántico, entonces tenemos que hacer intervenir el carácter oscilatorio de los electrones. Eso significa que vamos a resolver la ecuación de Schrödinger. Ya habíamos empezado antes. Ya hemos visto en algún otro que es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger nos va a permitir obtener los niveles de energía que son accesibles para los electrones, es decir, los autovalores. ¿Qué necesitamos conocer? De forma más simple, partimos en una caja. Pues necesitamos conocer las dimensiones de la caja, las dimensiones del metal y el potencial que vamos a hacer. Bueno, empezamos por la partícula en una caja. Si yo voy a una partícula en una caja, esta es mi caja, dimensiones A, podría ser la Z unidad del metal. El límite clásico sería este. Y si nos vamos al límite cuántico, nos vamos a la aproximación cuántica, pues entonces tendremos aquí las diferentes ondas, los diferentes estados, los diferentes fotovalores de la energía. Funciones de onda expresadas de esta manera, donde A es alrededor partido por las dimensiones y el número de ondas en pi particular. Solamente vamos a poder encontrar estos valores, los valores de K o los valores de lambda, que permitan ondas estacionarias. Es lo que sabemos. En esta descripción, la energía se expresa o se pintaría de esta manera en función del número de ondas y el número de estados accesibles en función de la energía se representaría así. Vamos a ver, pensando en una dimensión, esto se formularía de esta manera, k cuadrado h cuadrado, y si pensamos en tres dimensiones, pues e en x, en y, en z, pues sería h cuadrado partido por 8m, por la suma de los cocientes de cada número cuántico correspondiente al cuadrado partido por la dimensión correspondiente al cuadrado. Si vamos a nuestro cubo, pues entonces estas tres dimensiones A, B y C son iguales, simplificamos un poquito, nos quedaría esta expresión. Y en cuanto al número de electrones, el número de estados accesibles, la densidad de estados en un intervalo de energía E más delta de E, vendría expresada de esta manera, y podríamos tener, en cuanto al número de electrones, pues este número de electrones que tenemos aquí. Obviamente, si este es el número de estados accesibles, tendremos el doble de electrones, porque en cada estado accesible vamos a poder tener un electrón con spin hacia arriba y un spin hacia abajo, más un medio, menos un medio. Vamos al modelo de electrones fuertemente ligados, que además nos va a dar una buena pista después para que os vayáis haciendo una idea de cómo cómo van a ocurrir las cosas cuando tengamos otros tipos de enlaces. Bueno, yo aquí tengo un átomo aislado. En un átomo aislado tengo un nivel. ¿Qué es lo que ocurre cuando juntamos dos átomos? Cuando juntamos dos átomos,
este nivel se tiene que desdoblar, porque tiene que acomodar los electrones de todo el mundo. Y hemos visto que se desdobla y forma un enlazante y un antienlazante. Si juntamos 3, pues tendremos 1, 2 y 3. En este caso, este es el enlazante, este es el antienlazante y a este que queda aquí en medio se le llama no enlazante. Juntamos 4, se va a desdoblar en 4, vamos a tener siempre un enlazante, un antienlazante y en medio nos van a quedar, en este caso 2, que se conocen como no enlazantes. Es decir, que al aumentar el número de átomos, la distancia entre los niveles de mayor y menor energía alcanza un valor que es casi constante. Fijaos como aquí cada vez se van separando menos. Si cada vez se van separando menos, quiere decir que cuando yo junte muchos átomos, estos niveles van a estar muy juntos. Cada vez tengo menos hueco para acomodar más niveles que se han desdoblado. Por lo tanto, van a estar más juntos. Entonces vamos a llegar a tener una banda de energía, porque no vamos a poder distinguir los diferentes niveles. Aquí solamente he pintado 10 y todavía los distingo, pero si en vez de 100 pinto 10 a la 23, pues yo esto no lo puedo distinguir. Y tendría que tener 10 a la 23 niveles desdoblados. ¿Vale? Por lo tanto, se va a formar esa banda de energía. Vamos a ver qué es esto de la banda de energía. Para que haya un enlace, el orbital atómico debe tener un leptón desaparecido. Eso ya lo tenemos claro. Uno S, otro S, orbital enlazante, esta es la energía de enlace, y aquí tenemos nuestro orbital antienlazante. Esto es suponiendo que los niveles de energía estuvieran distribuidos de una manera uniforme y simétrica. Entonces pues, se van a ir ocupando de 2 en 2, con los espines antiparalelos, siguiendo el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund, etc. Cada átomo contribuye con un electrón. Cuando todos los átomos del sólido ya han contribuido con su electrón, vamos a tener una banda medio llena, que es lo que tenemos aquí. El átomo M, la molécula M2. Vamos a entender aquí. Y aquí tenemos la energía de Fermi. Es decir, la energía de Fermi es un nivel ficticio, es la energía del último estado lleno. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más. En términos orbitales, aquí tenemos orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Aquí tenemos el orbital atómico, el correspondiente al átomo aislado. Aquí se van desdoblando, y como vemos cuando tenemos el sólido, como se han desdoblado tantos niveles, yo no soy capaz de distinguir los niveles individuales y por lo tanto ya hablamos de bandas. Los orbitales llenos, los que están en el core, están muy compactados, están muy apantallados por otros electrones y los que están en las capas externas, y entonces el solapamiento en estos orbitales es casi inexistente. ¿Vale? O sea, va a pasar aquí no hay solapamiento de orbitales, aquí es muy difícil que haya solapamiento de orbitales, pero sin embargo, como veis aquí, los orbitales se van abriendo poco a poco. A medida que vamos subiendo, digamos, en la escala de energía, estos orbitales se tienen que ir abriendo y van formando pues, esas bandas. Pero puede ocurrir que en algunos casos, es como aquí, se produce un solapamiento de algunos orbitales. Porque estos electrones, porque estos orbitales cada vez se van juntando más. La separación entre los orbitales moleculares enlazantes y los antienlazantes, por lo tanto la intensidad del enlace, va a depender del grado de solapamiento que puedan hacer los orbitales. La anchura de la banda también va a depender, también va a estar relacionada con la posibilidad de solapamiento que haya en ese orbital atómico de origen. Es decir, de la extensión, o si queréis verlo desde el punto de vista de las funciones de onda, de la anchura de su función de onda, de la probabilidad de que vayamos a encontrar un electrón en un determinado nivel. ¿De acuerdo? Vale, esto era muy fácil porque hemos puesto un solo electrón por átomo. ¿Vale? Un electrón por átomo, uno que va al 1s, otro que va al otro s, juntamos los 1s2 y ya está. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos electrones o tenemos átomos con más de un electrón? Por ejemplo, el magnesio. El magnesio tiene una estructura electrónica que acaba en 1s2, es un neón S1s2. Cada
átomo contribuye con 2 electrones. ¿Eso me llena la banda? Bueno, no sé. Las contribuciones de los orbitales enlazantes y antienlazantes se van a compensar. Es lo mismo que nos pasaba con el hidrógeno, ¿no? Y con el helio. Tenemos exactamente las mismas condiciones en las que estábamos con el helio. Cada átomo contribuye con 2 electrones, 2 van al enlazante, 2 van al antienlazante, se produce la compensación y por lo tanto no existiría el magnesio. Sabemos que existe el magnesio, luego algo tiene que estar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Este es el esquema que teníamos antes, ¿no? 1s, 1s, estos son los monoatómicos. Esto es lo que decíamos que pasaba con las moléculas en el caso de un enlace de... bueno, pues la situación es similar a la que estábamos en el helio. Cada átomo contribuye con 2 electrones y se van colocando por parejas en los orbitales enlazantes y antienlazantes. Se van compensando y no se puede compensar el sólido. Me cachis en el mar. Yo he visto más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos al esquema que teníamos antes. En el átomo de magnesio, su estructura electrónica final, la última capa es 3s2. Pero resulta que el orbital 3s, o la banda que ha surgido del orbital atómico 3s, y la del 3p están tan próximas que se solapan. Se produce el solapamiento entre estas dos. Es decir, aquí hay una parte del 3s que queda por encima de la parte final del 3d. Y este solapamiento hace que se pueda considerar la combinación de orbitales 3s y 3p que ya van a ser capaces de acomodar 8 electrones. De tal manera que los electrones de cada átomo van a ocupar niveles enlazantes en bandas que están parcialmente llenas. Es decir, no van a ocupar los niveles enlazantes en el 3s y los antienlazantes en el 3s, sino que van a ocupar solamente los niveles enlazantes en el 3s y los niveles enlazantes en el 3p. ¿Vale? Es decir, tenemos una cosa como esto. Aquí es lo que teníamos un estado monoatómico. En este caso tendríamos un material que está prácticamente, esta banda está prácticamente llena, esta banda está prácticamente vacía y aquí se ha producido el solapamiento de las bandas. La situación aquí es que tenemos esta parte llena y esta parte vacía. Tenemos esta banda prohibida que sería, por ejemplo, esta, pero que me da igual. Tiene otra banda vacía, pero tenemos una banda semillena. Y en este caso tenemos una banda que está prácticamente llena, una banda que está prácticamente vacía, pero en la que se ha producido el solapamiento de las dos. Por lo tanto, no hay discontinuidad entre la parte que contiene los estados llenos y la banda que contiene los estados vacíos, que es la que venimos a metal. Bueno, podemos explicar ya muchas cosas, ¿no? Vamos a ver si realmente podemos explicarlas. Algunas de las preguntas que nos haríamos es ¿por qué la mayor parte de los elementos son metálicos? Que lo hemos dejado ahí. ¿Cómo hemos pasado de tener un enlace covalente fuertemente direccional a eso que hemos llamado un enlace metálico y hemos dicho covalente deslocalizado, que es completamente direccional, lo cual choca frontalmente con el enlace covalente? Y además podemos explicar, o queríamos explicar, la elevada conductividad y la existencia de gas de electrones. Bueno, pues efectivamente a medida que los átomos, son más pesados, también son más grandes. Consecuentemente, hay una mayor interacción entre ellos. Al haber una mayor interacción entre ellos, el grado de ensanchamiento que se produce en las bandas, cuando pasamos del orbital atómico al orbital molecular o al orbital en el sólido, son mayores. Y por tanto, al tener un ensanchamiento mayor, vamos a tener un mayor grado de solapamiento. El grado de ensanchamiento asociado a los orbitales más externos aumenta y va a aumentar mucho más cuanto mayor sea el peso atómico. Y por lo tanto, vamos a ver que los orbitales atómicos de los átomos más pesados, cuando pasan a formar el sólido, se transforman en bandas que son relativamente anchas. Si además tenemos en cuenta las configuraciones electrónicas, vamos a ver que mayoritariamente van a presentar bandas semillenas, porque empezamos a tener un montón de orbitales en los que no tenemos la estructura 3s2, sino que es que tenemos un S2, pero tenemos un D4 y tenemos un P2.
¿vale? Por lo tanto, es verdad que hay muchos elementos que deben presentar carácter metálico. ¿So? Luego, nuestro punto de partida es la formación de enlaces moleculares deslocalizados. Los electrones de una banda de energía están deslocalizados a lo largo de todos los átomos, están pululando por ahí. Luego acabamos de perder la direccionalidad del enlace. Cuando estamos hablando de un enlace covalente, en el enlace covalente los electrones están muy localizados. Están deslocalizados entre dos átomos, pero solo entre dos átomos. Aquí se han formado enlaces en los que los electrones están deslocalizados. Se pueden mover en la banda, porque la banda está extendida sobre todo el cristal. Tenemos electrones deslocalizados. Hemos perdido la direccionalidad que caracterizaba el enlace covalente y además hemos ganado alta conductividad porque los electrones se pueden mover libremente. Es la tercera cosa que queríamos explicar. Pero podemos explicar todavía más cosas. Por ejemplo, una vez que los orbitales externos se transforman en bandas, los orbitales que corresponden al core se me han quedado sin intervenir en el enlace van a adoptar una forma esférica. Significa que las estructuras cristalinas de los metales van a ser muy compactas. Si yo quiero alcanzar un empaquetamiento de esferas, cada una debe estar rodeada de un número muy elevado de átomos, esferas vecinas, típicamente entre 8 y 12. Los metales son dúctiles, son maleables. Son maleables porque efectivamente yo tengo un empaquetamiento compacto de moléculas o de esferas, luego es como si yo estuviera haciendo rodar una capa de bolas sobre otra capa de bolas. Se pueden deformar muy fácilmente. Una vez que han perdido los electrones externos, los cores además son mucho más parecidos entre sí. Como los cores son mucho más parecidos entre sí, se ve muy favorecida la formación de aleaciones, porque el core de un átomo de cobre es mucho más parecido al core de un átomo de zinc. Entonces les da igual, sueltan sus electrones, cuando sueltan sus electrones me quedan dos esferas que son muy parecidas. Luego hay un poquito de desajuste y se van a poder combinar muy bien. Y además, el desarrollo de las bandas depende de la aproximación entre los átomos, pero no va a depender de su configuración electrónica. Es decir, que la mayor parte de las propiedades de los metales se van a mantener en esta